Hello everyone, today we're going to learn how to use adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia los utilizamos para hablar sobre la frecuencia, como la misma palabra lo dice, en la que realizamos algunas acciones o actividades. Hoy vamos a hablar sobre 6 adverbios de frecuencia, en realidad hay más, pero con estos 6 tendríamos suficiente para empezar a utilizar este tipo de oraciones, tanto escritas como de manera oral, y poco a poco podremos ir aprendiendo las demás o los demás adverbios de frecuencia. Vamos a aprender 6 hoy, que son always, usually, often, sometimes, rarely, and never. La manera más común y probablemente la más práctica de aprendernos los adverbios de frecuencia es asociándolos con un porcentaje. Esto quiere decir que always, lo que significa siempre en inglés, va a representar el 100% de las veces. Colocando un ejemplo un poquito más fácil de entender, de 10 días, los 10 días realizo esa actividad. El segundo adverbio de frecuencia, usually, representa aproximadamente entre 8 a 9 días en los que realizo una actividad determinada. Often está entre 7 y 8 días. For example, I often clean the house. ¿Okay? Eso querría decir que de 10 días lo estoy haciendo aproximadamente entre 7 a 8. Luego, sometimes es un 50% del tiempo. Quiere decir que de 10 días, 5 voy a realizar esa actividad. O es lo que comúnmente el tiempo que tomo para realizar una actividad. For example, I sometimes cook. Okay? I sometimes cook. Quiere decir que de 10 días lo hago 5. Luego de sometimes, entonces tenemos rarely. Rarely representa ya un pequeño porcentaje. Podríamos estar hablando más o menos que de 10 días, 1 o 2 máximo. O sea, es muy poco común. I rarely do laundry. Okay? Muy poco común. Y finalmente, never. Never representa 0%. Quiere decir que de esos 10 días, ningún día realizo esa actividad. I never watch soap operas. They are boring. Nunca veo novelas, telenovelas, son aburridas, ¿ok? Eso sería never, nunca. Ok, recordemos que la estructura básica de una oración en inglés es el sujeto, verbo, complement. Esa sería la estructura básica para una oración en inglés. Ahora, ¿dónde colocaríamos el adverbio de frecuencia en esa estructura? El adverbio de frecuencia siempre iría entre el sujeto, el verbo y el complemento, a excepción de aquellas oraciones que tengan el verbo be o el verbo to be. Como estamos hablando de presente, el verbo to be sería is, are or am, a excepción de esas oraciones. Si tuviésemos que escribir una oración donde haya is, are or am como verbos, entonces el adverbio de frecuencia iría después de ellos. For example, she is always late to school. Ahí el adverbio de frecuencia va después de is. Or they are always early to school. Allí nuevamente el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Or I am always happy. Nuevamente el adverbio de frecuencia después del verbo to be, que en último caso era am. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, adverb of frequency, verbo, complemento. Maria always watches TV in the afternoon. José
always cleans the kitchen. I never watch soap operas. Ok, aquí pueden notar otra diferencia. Cuando hablo de él o ella, el verbo que sigue después del adverbio de frecuencia debe llevar S o ES al final. The third person singular in simple present. Esa sería la regla que se utiliza. Además de otros verbos que terminan en Y, que se cambia a IES, como el ejemplo de study. She always studies.